presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Te saluda esta mañana Miguel Ángel Valderas nuevamente en ¿Tú cómo lo dirías? Y como siempre, un caluroso saludo allá pasando el charco para España a través de Onda España, para Buenos Aires, para Argentina a través de Demos Visual Argentina. Saludo Neto, saludo José María y saludo a todo el auditorio y al auditorio de aquí de Orbe, México, y por internet a todo el mundo. Y bueno, pues el día de hoy nos agrada tener nuevamente la presencia de nuestras invitadas, como habíamos dicho, y vamos a darle continuidad al tema. Y el día de hoy, pues gracias Aranza por estar nuevamente con nosotros. Miriam, gracias por venir. Y pues Diego, ya sabes, de casa. Ya de casa, aquí andamos. Entonces, bueno, pues vamos a platicar hoy. Les decía que es interesante ver cómo finalmente se siguen o se deben seguir las mismas estrategias que a través de los años se han llevado a cabo para poder lograr cambios, ¿no? Recordábamos un poco el tema de del apego, del integrar a las sociedades, de que dejaran de ser feudos y que ya integraran civilizaciones, ciudades, países nuevos, ¿no? O que ya se asumieran como tal. Entonces ese tema de la pertenencia, es mi calle, es mi casa, es esto, y en consecuencia pues ya voy siendo parte de. Y lo mismo tendríamos que ir haciendo con todo este asunto de del medio ambiente, asumirnos ya no como el hombre que es el centro, hombre genérico, ya no como el centro de todo, sino como parte del todo, ¿no? Al final del día, la naturaleza nos viene cobijando. Me acordaba hace poco de un programa, una serie que salía hace tiempo, Los Pioneros, tan chavos, a lo mejor no lo vieron, pero Los Pioneros era un programa, era una serie interesante que nos planteaba cómo llegan los nuevos colonos, sobre todo al oeste, y cómo de pronto estaban ahí como en posición de arranque, ¿no? Para iniciar una carrera, carretas, caballo, a pie, como tuvieran los medios, daban un balazo y todo el mundo salía corriendo a escoger la mejor zona, el mejor terreno para poder quedárselo, para que después la oficina de tierras hiciera lo necesario, el gobierno adquiriera esas tierras, adquiriera con todas las comillas, y llegar a acuerdos con los nativos, con los habitantes originarios, y fue como se fueron construyendo, no nada más Estados Unidos, también México, también todos los países han ido de esa forma. Sin embargo, es cuando empieza a romperse ese equilibrio entre la naturaleza y el humano, ¿no? Porque antes sí había más respeto, tanto en Europa como en Asia, como en África, como en América, había más respeto hacia la naturaleza. ¿Por qué? Porque de ello dependía la supervivencia. Entonces recordamos que antes las abuelas se metían a las milpas que había en ese tiempo y salían con todos los elementos para hacer un desayuno, una comida, una cena, lo que fuera necesario, sin necesidad de más allá, porque todo lo tenían a la mano, era corto, ¿no? Preparo y vámonos. Entonces eran situaciones muy interesantes que se venían dando. ¿En qué momento se rompe ese equilibrio acá en México, ¿no? Pues veíamos cómo al final del día, con el tema de las haciendas, antes con la encomienda, antes con una serie de cosas, empiezan a generarse todo este tipo de historias. Entonces, bueno, ese es un poco el platicar hoy, ¿no? ¿Por qué estamos al borde de una situación compleja
cuando era una situación muy amena, muy amigable, ¿no? Éramos amigos del árbol, éramos amigos de los animales. Por ahí si nos vamos a Europa, la época de Francisco de Asís, que andaba por allá diciendo, pues llamémosles hermanos incluso a los animales, ¿no? Y empezaba a generar toda una serie de propuestas y con todos sus bemoles que implicaba, o que implica en la historia la presencia de Asís, bueno, de Francisco, que era de Asís, más bien. Entonces hizo aportaciones al final del día, ¿no? Y hoy pues ya se fueron al extremo, ahora ya no son hermanos, ahora ya son hijos, ¿no? Son gatijos o son nietos, ¿no? En fin. Pero la esencia real de lo que nos debe importar se pierde. Lo veo de esa forma. ¿Cómo lo ves, Arantxa? Pues estamos tocando temas importantísimos. En realidad, como bien les decía en la sesión pasada, entender los derechos de la naturaleza, no podemos entender el no antropocentrismo sin ir al pasado, sin hacer un estudio hermenéutico apropiado. Hablábamos de cuáles fueron los parteaguas para dejar de entendernos como un todo con la naturaleza, para dejar de entendernos de forma colectiva y entendernos no solo, porque está bien pensar en forma individual, pero el individualismo es lo que está mal, ¿no? O sea, solo pensar en mí, el egocentrismo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en primer lugar el hombre primitivo, las mujeres primitivas que vivían en contacto con la naturaleza. Viene un poco cuando el hombre se hace sedentario, que ahora pues sí empieza a manipular a los animales de cierta forma, a manipular cultivos, a tener cierto control de la naturaleza, pero no es que hay un realmente quiebre hasta el teocentrismo, ¿no? Vamos transitando y realmente hablando del tema de México en particular, pues es la conquista, ¿no? Se pierden muchas ancestralidades, muchas formas de cultivo como era el policultivo en la Chinampa, empezamos a hacer monocultivo que realmente pues no funciona porque no regenera la tierra, ¿me explico? Es sembrar una sola cosa hasta que la tierra deje de tener, se vuelve estéril básicamente. Empezamos a, en vez de consumir por caza furtiva, empezamos a consumir pues sí, ya ganado, cerdo, res, en vez de la caza de liebres, etcétera, de guajolote, que era lo que se consumía anteriormente en el México antiguo, se podría decir, ¿no? Entonces sí, muchos de estos saberes se colonizan, se pierden completamente y eran saberes que al final pues tenían esta visión de proteger de lo que buscamos justamente en nuestra reforma, ¿no? De respetar los ciclos de la tierra, de regenerar los ciclos. Por eso les digo que volvemos atrás a nuestras costumbres ancestrales, porque entonces viene la conquista y empezamos a sembrar solo trigo, dejamos el policultivo, que es una forma de cultivo que sí requiere mucho más cuidado, mucho más atención, pero es mucho mejor para la tierra, ¿no? Es por eso que se ponen mucho como ejemplo pues los pueblos indígenas. Hablaba anteriormente con Miriam que tenemos que tener cuidado para hablar desde nuestra postura como mestizos occidentales, tenemos que tener cuidado al hablar de los pueblos indígenas porque están muy lejos de cosas que no vamos a entender del todo, ¿no? Yo puedo tomar ciertas cualidades, ciertos ejemplos de vida que son buenos para poder sobrevivir en la época actual, pero nunca voy a terminar de entender. Otra cosa es no romantizarlos, o sea, también son seres humanos, también han contribuido algunos pueblos indígenas a la contaminación de los ecosistemas, pero la realidad es que en sus formas de vivir, de forma más general hablando, porque pues sí, no podemos hablar tan específicamente en tanto que no tenemos este conocimiento de la verdadera ancestralidad de los pueblos indígenas, pero realmente si volvemos a estas prácticas ancestrales que nos han dejado como ejemplo, pues encontramos un poco esa salvación, esa alternativa que les decía, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia le llaman el buen vivir. ¿A qué se refiere el buen vivir? A regresar a estas prácticas ancestrales, a conectarnos otra vez con la tierra, con nosotros mismos, a desde lo individual pertenecer a una comunidad. El buen vivir es una doctrina
que implica hacer las cosas con tus propias manos, construir con tus propias manos, cultivar lo que te vas a comer, que implica el trueque, ¿me explico? Y este tipo de prácticas son las prácticas que nos pueden salvar de toda nuestra visión colonial, poscolonial, podría decir. Pues tenemos que regresar a ello, es entender que es de construir, es de colonizar, es regresar a ello, y realmente para mí esa es la alternativa en nuestro modelo de vida actual. Claro. Diego, finalmente se habla del tema se pierde el asunto de rotación de cultivos o el cultivar diversos. Antes recordábamos que era el maíz, junto con el maíz, el haba, el frijol, y de ahí se iba generando, ¿no? Así, y a partir de ahí pues se permitía el abono mismo a través de esos cultivos, porque ibas, en lugar de desgastar la tierra, la ibas fortaleciendo, ¿no? Pero bueno, surge un tema, los derechos. ¿Qué son los derechos? Pues desde la vista jurídica, la garantía, lo que te salva, ¿no? Pero quiero abonar un poquito a lo que dijo Arantxa. Creo que existen bastantes puntos de quiebres dentro de nuestra sociedad. Ya no voy a hablar de los demás países, porque creo que hablando específicamente de los derechos y de la naturaleza, creo que cada país ha tenido una lucha distinta en este tema, ¿no? Como bien lo decía, el primer punto de quiebre fue la conquista, ¿no? Pero creo que desde ahí nos quedó este pensamiento malinchista, no lo quisiera poner ese término, pero sí un poco de discriminación hacia nosotros mismos y hacia nuestras raíces, ¿no? Lo vemos muy seguido actualmente. Las redes sociales hoy están inundado de muchas personas que dentro de su opinión inundan de este malinchismo hacia los pueblos originarios, pero también está la parte de que los pueblos originarios nada más se ponen esta banderita, como lo hemos hablado muchísimas veces, para defender, ¿no? Y creo que ahí está la problemática del asunto, ¿no? La problemática central. Cuando queremos aparentar, cuando queremos usar una agenda verde como otros partidos, y cuando queremos nada más para recabar y que la gente venga hacia nosotros y hacerlo algo partidario, creo que ahí está el problema, ¿no? También hablábamos acerca de la problemática de las inteligencias artificiales hace unos días, que era otro de los focos amenazantes dentro de esta lucha de los derechos de la naturaleza. Y veíamos que efectivamente es uno de los enemigos más latentes que hay hoy día, ¿no? Entonces, estos puntos de quiebres, va a haber muchísimos puntos de quiebres más, porque vamos a ir avanzando y la sociedad va avanzando, como lo hemos dicho en todos los programas. Pero si no resolvemos o si no volvemos a mirar nuestras raíces, si no volvemos a entender que más allá de un derecho que existía, había una costumbre, y era una costumbre el respetar, el convivir con la naturaleza, no vamos a tener un plano de vuelta, ¿no? Y también para los que no estudiaron derecho, la costumbre también es una fuente del derecho. Entonces a veces se nos olvida que esta parte tenemos que volver a tomarlas, porque no solamente se hacían porque sí, sino porque tenían una razón. Y creo que más allá de derechos tenemos que mirar a nuestras costumbres, a nuestras raíces, para pensar qué podemos hacer hoy día. Pero como bien decía, ¿no? El tema de los usos y costumbres, con mucho cuidado, porque de pronto nos sirve para todo lo que queramos, ¿no? Y desvirtúa por completo. Sí, un arma de doble filo. Así es, ¿no? Desvirtúa sobre todo trabajos serios, trabajos científicos, trabajos con propuesta, y terminamos acabando más rápido las áreas verdes, ¿no? Miriam, ¿cómo lograr finalmente el rescatar? Antes éramos una cultura más mixta, ¿no? Aunque éramos citadinos, teníamos idea de lo que era el campo. Conocíamos las milpas, las teníamos cerca. Digo, antes de que hubiera Plaza Satélite o que hubiera la zona de Chegaray, eran milpas extensas, ¿no? Había ganado, podíamos ver ahí una serie de animalitos, etcétera. Y cada vez nos hemos ido alejando. Y de pronto nuestras nuevas generaciones como que no tienen ni idea de
del cultivo. Ya, o sea, de pronto dicen, cultiva en tu casa, en tu azotea, ¿y cómo se hace eso, no? O sea, pero nos imaginamos rápido como hectáreas completas como la maquinaria, y para no irnos a la yunta de antes, ¿no? Ahora maquinaria y todo eso, y pues, ¿cómo voy a hacer eso en mi azotea? Existen cantidad de alternativas muy interesantes que hoy día incluso veíamos que las oficinas ya están proyectando temas como donde con naturaleza viva están poniendo dentro de los marcos para las fotografías, están poniendo ya plantas muy interesantes y le están dando vida verde a las oficinas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención estos días. El tema de la iluminación, también vemos cómo ya han estado haciendo elementos híbridos donde van temas decorativos, pero le están metiendo también el tema verde, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención. Estuve por ahí en algunos lugares y junto con eso me llamó la atención que estaba con personas que se dicen ser pueblos originarios, y les pregunté el origen y todo, y no tenían ni idea de cómo se había formado ese lugar, pero se dicen pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr conciliar todo eso y lograr que la gente no lo diga, lo asuma y lo viva, que sería la parte importante? Wow, es que estamos en la situación es tan compleja que es muy difícil decir así como la solución es esta o la solución es la Sí, otra. claro. Esto es una cosa que viene desde siglos, y ahorita que estaban hablando Aranza y Diego, y tú también, estaba yo pensando, ese punto de quiebre. Creo que nunca hubo un punto de quiebre. Creo que ha sido una serie acumulativa, y precisamente en esa palabra acumulativa creo que es donde está parte del origen del problema, ¿no? Uh-huh. Finalmente, creo que hay un punto que se nos olvida a todos. Todas las comunidades originales y todos los pueblos y todas las civilizaciones antiguas tenían muchísima menos cantidad de gente. Claro. El factor poblacional es clave en esto. O sea, no puedes comparar a 100, un grupo de nómadas norteamericanos, sí, en el continente, incluyendo la parte de Aridoamérica, de México, con cualquier ciudad o cualquier pueblito actual. No se puede, porque estos nómadas iban de un lugar a otro. Nosotros estamos estacionados en un lugar y hemos alterado tanto ese lugar que es dificilísimo encontrar una relación con esto. Claro que los niños no saben qué es cultivar, y si se imaginan cultivar, piensan en monocultivos, tractores, fertilizantes y demás, ¿no? Entonces no hay manera de reconciliar las dos cosas, porque hemos creado una situación donde hay tanta gente que tienes que encontrar otras soluciones. Claro. Ahora, tampoco podemos ser, completamente utópicos y decir, pues nos vamos al campo, porque ya no hay campo tampoco. Sí, ya no. Entonces, y no vas a invadir zonas pristinas, que, bueno, entre comillas pristinas, o pues todavía preservadas, simplemente porque yo ya no quiero vivir en la ciudad, fuchi. No podemos hacer eso. Entonces, necesitamos encontrar soluciones viables, citadinas, que tengan que ver con control de natalidad. O sea, por horrible que eso suena, no estoy hablando de selección, sino simplemente de ser, más conscientes a la hora de planear, de planificar las familias, nada más. No podemos seguir creciendo exponencialmente, no hay lugar, el mundo es finito. Hemos estado viviendo toda la cultura occidental y mucha de la oriental bajo una idea de que conciencia y tecnología arreglas todo, y que mientras más sepamos, más vamos a encontrar soluciones como la inteligencia artificial que nos va a resolver los problemas, y no, porque crean otros problemas.
Entonces, la ciencia y la tecnología no son la solución. La separación entre naturaleza y seres humanos es tan grande que necesitamos buscar formas de reconectar. Y construir políticas, ¿no, Aranza? Construir políticas, porque creo que también es lo que está pasando. De pronto estamos entrando al tema de las ocurrencias. Este sexenio se nos ocurre tal acción, el sexenio anterior se les ocurrió otra situación, pero no hay una política de Estado que nos permita crear el remedio y el trapito, ¿no? Porque, bueno, puedo crear leyes, puedo legislar, puedo establecer una serie de mecanismos, pero ¿qué alternativas te doy, ciudadano, para que se cumplan esas leyes, ¿no? Se lleven a cabo? Entonces, bueno, vemos por ejemplo ahí hoy día los edificios inteligentes donde ya están metiendo el tema de los paneles solares, donde están metiendo estos calentadores solares para el agua, donde se está captando el agua de lluvia para que se pueda reutilizar hacia servicios no humanos, no digeribles, pues. Entonces todo ese tipo de cosas se están haciendo, pero no hay una legislación que impulse este tipo de cosas a nivel país, ¿no? Y a nivel ciudades sobre todo. Y por otro lado, ahorita se nos viene el tema de las lluvias intensas, donde junto con las lluvias intensas viene la caída de árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan fuertes las lluvias, se remueve tanto la tierra, vienen fuertes los vientos y nos tiran los árboles, que además ya están viejos y no viejos tampoco, no están bien cuidados, no los hemos dado ese mantenimiento que debiera la tierra, que debieron ser cosas. Entonces, se van acumulando muchas cosas y cada ciclo de lluvia, cada ciclo de huracanes y todo eso, nos va minando también, pero se reponen, no se reponen, todo eso se contempla en esta iniciativa. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Qué buena pregunta. Me ha gustado mucho la transición de esta plática, de cómo desde la parte utópica, no tan utópica, desde el deber ser, de lo que podría funcionar como una alternativa a la crisis actual, ya transitamos a una realidad más tangible, ¿no? ¿Qué podemos hacer, como decía Miriam, como citadinos en este mundo contemporáneo? ¿Cuáles son realmente las alternativas tangibles, ¿no? Realmente todo esto, o sea, está sobrepasado el gobierno. Definitivamente, respecto del tema ambiental y sobre todo tema de derechos de la naturaleza, los que hemos impulsado somos la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo antes pensaba, y siempre me gusta ponerlo de ejemplo, que no iba a haber un cambio estructural fuerte si no venía desde las instituciones, desde el gobierno, desde etcétera, ¿no? Y cada vez más me doy cuenta que como sociedad civil, como comunidad organizada, podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces ahora creo que los cambios tanto pueden venir de las instituciones, del gobierno, como de la sociedad organizada. Claro. Porque justamente esta reforma del Consejo de Guardianes de la Naturaleza viene de la sociedad organizada, ¿no? Es verdad, en tema políticas públicas, tenemos que poner muchos temas como prioritarios. Por ejemplo, el tema hídrico, el tema del agua es un tema sin lugar a dudas importantísimo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, con agua está totalmente superado. Yo la verdad es que cuando llueve, muchas veces me he dado cuenta que ahora que las lluvias han sido tan grandes y se han adelantado tanto, ¿cuántas personas que no tuvieran sistemas de captación de agua, de lluvias en sus casas, no podrían pues sostenerse de ello, ¿no? O sea, y digo, o sea, me pongo triste porque digo, ¿por qué no tengo sistema de captación de lluvias, no? O sea, entonces este tipo de políticas de poner, por ejemplo, como sociedad organizada, construir sistemas de captación de lluvias, en este caso lo han hecho mucho las ONGs también, o sea, realmente por parte del gobierno no ha habido nada, ¿me explico? Entonces les digo, surge otra vez esta iniciativa de los derechos de la naturaleza desde el Consejo, y sí, o sea, tiene esta reforma de ciertos artículos de forma general, ¿no? Como bien decíamos, cuidando mucho los conceptos,
pero también detrás de esta gran reforma a nivel estructural tiene que venir de la mano de políticas públicas que prioricen todos estos temas que son necesarios para la sociedad, de políticas públicas que también le hagan frente a los megaproyectos que mencionábamos la sesión pasada, de políticas públicas que gestionen, por ejemplo, el tema de residuos. Todo ello tiene que tener una prioridad importante en la agenda de nuestras políticas públicas y sobre todo, o sea, ya me estoy yendo muy avanzados, o sea, primero queremos que la reforma federal suceda, ¿no? Después querríamos entonces que suceda la reglamentación secundaria, ¿no? Y después también de la mano de las políticas públicas en cada uno de estos ejes temáticos tan importantes como lo es el agua, como es la gestión de basuras, como es el tema de los gases fósiles, etcétera, ¿no? Claro, y el desinterés aquí es una pared tremenda, ¿no? El desinterés político. Nosotros estuvimos acompañando y seguimos acompañando un proyecto de basura donde se termina con la basura. Son empresarios mexicanos que diseñaron todo esto, donde llega el camión de la basura después de recolectarla, pasan a una banda donde se selecciona todo lo que sea reciclable y queda al final la basura de la basura, vamos a llamarla de esa manera, y esa basura de la basura pasa por un reactor de 30 metros y al final sale un polvo, totalmente descontaminado. Y ese polvo sirve para construcción, sirve para adoquín, sirve para asfalto, sirve para lo que ustedes quieran. ¿Y saben qué nos han dicho las autoridades? Está muy padre tu proyecto, está muy interesante, pero no lo podemos implementar porque nos echamos encima a los recolectores de la basura. Entonces, es un tema que termina incluso con los tiraderos a cielo abierto. O sea, se acaba el tema de la basura. ¿Lo conoce? Este proyecto lo conoce la doctora Sheinbaum, lo conoce la jefa de gobierno, la que está hoy, la que estuvo anteriormente, el que estuvo anteriormente, lo conoce. Ayuntamientos, presidentes municipales lo conocen, gobernadores lo conocen y nadie le ha abierto la puerta al proyecto. Y no le están pidiendo los empresarios financiamiento. El empresario dice, yo pongo todo, a mí nada más autorízame. Y esto tiene 15 años tratando de lograrse, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo digo, o sea, de pronto entramos al mundo de las ocurrencias, pero no hay una política de Estado, no hay una planeación real donde se puedan ir haciendo temas importantes, ¿no? Y yo rescataba de hace años, cuando Xóchitl Gálvez fue alcalde de Miguel Hidalgo, ella creó un catálogo de asociaciones que trabajaban en Miguel Hidalgo, y entonces lo que hizo fue, pues vamos a organizarnos. Ya no quiero que sean aisladas. ¿Tú qué estás haciendo? Esto, tú, pues también. Y también, pues todos hacen lo mismo, entonces ¿por qué no se organizan? Nos juntamos, ustedes, yo, gobierno, e involucramos al resto de la alcaldía y empezamos a construir situaciones diversas. Y de ahí sale el Parque Caneguín en la Colonia Argentina y en la Miguel Hidalgo, que se vuelve un parque importante y se vuelve como el modelo para América de ese centro y sur, ¿no? Entonces, muy poca gente sabe, pero eso fue diseñado aquí en México y se replica en otros países a partir de estos trabajos. Digo, no fue nada más el trabajo de la señora Gálvez, fueron de muchas gentes, pero de ahí vemos que ha continuado, pianito, pero va continuando. Y lo que platicaba la otra vez Sergio, el que estuvo aquí, o David, no me acuerdo, David, finalmente, ¿cómo se llama? Que planteaba lo de el sembrar, poner cultivos de plantas medicinales. Eso me pareció interesantísimo. Más allá de poner flores de cempasúchil y áreas colgantes, ¿no? O sea, que al final no sirven para nada, pues mejor plantear esto. Diego, ¿cómo lo están viendo ustedes desde su iniciativa el poder lograr alcanzar este tipo de proyectos? El que se impulsaran. Por ejemplo, estas personas, pues se las presento, y es un proyecto que, si ustedes lo conocen, es interesantísimo, y que ellos es un proyecto que cuesta como 1.200 millones de pesos y que ellos están dispuestos a invertirle. Ay, y me quedo así, mira.
No, es que creo que hay proyectos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaba Aranza sobre la captación de lluvia, dentro del consejo tenemos a una guardiana que se llama Mariana Alcántara, que tiene un proyecto que se llama Agua Cali, que es justamente promover estos centros de captación de lluvia, ¿no? La hemos seguido porque como consejo también monitoreamos a las personas que tenemos dentro para ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Y veía que es reconocida en Europa por el proyecto, y aquí en México sombras nada más, ¿no? Sí, claro. Proyectos como me dices tú que podemos transformar la basura en material de construcción, sombras nada más. O sea, el ingenio mexicano siempre ha dicho que es muy bueno, pero no eres profeta en tu propio pueblo, ¿no? Entonces, creo que estamos mal desde la visión que concibe el gobierno sobre las asociaciones civiles, ¿no? Ellos piensan que nosotros somos la oposición de ellos y sí, claro, somos los primeros en señalarles los errores y somos los primeros en manifestarnos, en juntar firmas, en cerrar calles, porque obviamente es un descontento de todos nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas es un bien común, porque también estamos luchando para que tengan un futuro ellos, no como gobernantes, sino como personas, ¿no? Nuestra iniciativa, evidentemente, no solamente lo hablábamos la sesión anterior, no es una reforma al artículo 4 constitucional. Al principio lo veíamos ahí porque decíamos, se van a espantar de ver la cantidad de cosas que les queremos reformar, ¿no? Dijimos, no, bueno, poco a poquito, pero hay que meterlo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, desde el primer artículo mencionar directamente los derechos de la naturaleza, ¿no? El artículo 2, el reconocer a los pueblos originarios como guardianes ancestrales de la naturaleza. El 3, hablábamos sobre los planes de educación, implementar en los planes de educación en la materia de derechos de la naturaleza o que se venga algo así, ¿no? Y entonces fuimos metiendo en cada uno de los rubros de la sociedad para que estén integrados las políticas públicas dentro de los derechos de la naturaleza. Lo complicado va a ser, uno, aprobar la iniciativa. O sea, sabemos el proceso parlamentario que se sigue para que se apruebe una iniciativa. Sabemos que cuando lleguen al artículo 25, que es lo de la propiedad social, van a poner peros. Cuando hablemos sobre el territorio y las áreas protegidas van a poner peros. Lo sabemos, o sea, esperamos que nos debatan esa parte porque tenemos muchísimas ganas de decirles, sí, mira, aquí tenemos, ¿no? Claro. O sea, sabemos que va a pasar eso, ¿no? Pero estamos confiados de que alguna persona le va a brincar y que se va a poner buza y que va a pasar una reserva por ahí, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser expedir la ley general, la ley secundaria, ¿no? Lo veíamos con el tema de la protección de los animales, ¿no? Que se reformó en el sexenio de Andrés Manuel, pero hasta el día de hoy no hay una ley general de protección animal y sigue peleando el IDET Fernández, que es quien impulsó esta reforma, para que abran un foro para esta materia, ¿no? O sea, la lucha es interminable, es un pasito más. ¿Hay políticas públicas? Sí, lo hemos dicho muchísimas veces, la ley de participación ciudadana, que es algo que nos compete a todos, pero que no conocemos, ¿no? Está el plan de desarrollo general, el plan de desarrollo urbano, que muchos es federal y locales, lo hemos hablado muchísimas veces, pero que no sabemos que podemos opinar acerca de estos planes de desarrollo, o que los citados a opinar son nada más abogados. Ni abogados, ¿no? Gente que por ahí le interesa. Vente porque vamos a hablar de tu proyecto. Entonces veíamos esa problemática. O sea, no solamente los que somos juristas tenemos que entrar a la conversación de esta reforma, ¿no? Tienen que entrar biólogos, tienen que entrar químicos incluso también, tienen que entrar artistas, tienen que entrar médicos, todo, porque es competencia de todos. Celebramos la Cumbre Madre Tierra Ciudad de México 2026 en la UAM Azcapotzalco hace un mes ya, y uno de los temas principalmente era el área de educación, ¿no? Y entonces
rescato una frase que dijo la doctora Graciela de Carta de la Tierra, que en el plan de estudios se nos ha olvidado que este es el tronco común, ¿no? Los derechos de la naturaleza tendría que ser parte del tronco común de la educación y cada vez está más alejado de esa parte. Entonces, creo que la problemática central es si no nos educamos y si no reeducamos a los que ya tenemos vicios, va a ser muy complicado. Existen políticas públicas, sí, pero no están siendo usadas por la sociedad porque no las conocemos. Entonces, tenemos que activar esos mecanismos para poder implementar lo que ya tenemos y para que las autoridades no se espanten realmente de todo lo que queremos hacer y decir, bueno, ya tenemos algunos puntos, ya, danos chance. Entonces, claro. Y regresar al niño, educa a tu mamá, ¿no? Educa a tu papá, ¿no? Porque podemos empezar con una acción preventiva a través de las nuevas generaciones, ¿no? Y hacer temas correctivos con los que ya traemos tiempo atrás. Pero Miriam, tocabas algo importante. Chava Flores decía, en México no sabemos hacer lana, pero gente que tal sabemos hacer, ¿no? Entonces, el tema de la planeación familiar. En los 60 surge el movimiento de la planeación familiar aquí en México y justo lanzan un 12 de diciembre el programa de planeación familiar en este país, bien simbólico, porque pues, es el día que se celebra la Madrecita de México, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es interesante. Y luego ya hasta los 80s, a partir del VIH-Sida, cobra fuerza todo esto, la planeación familiar, pero más como una acción preventiva de un contagio de una enfermedad de transmisión sexual por el VIH, no tanto por el tema de la planeación, ¿no? Y entonces, sí es importante, yo creo que ese parrafito que se aplica a la planeación familiar debe aplicar a todo, ¿no? El que todo ciudadano debe decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos y el espaciamiento entre cada uno de ellos. Lo mismo tendría que hacer en toda decisión. Tendríamos que ser esos ciudadanos responsables, ¿no? Que realmente no es lo mismo hablar, y bien lo decías, de una población de 20,000 gentes a una población de 20 millones. O sea, son situaciones totalmente distintas. Yo lo que le digo a la gente, mira, saca cuántas hectáreas tiene este país. Y ahora son 135 millones más o menos. Ahora, esas hectáreas entre 135, quítale avenidas, quítale, o sea, todos los temas de movilidad, quítale todo, y vas a ver cuánta área verde te va a quedar. Casi nada. Entonces, es complejo, ¿no? Tendríamos que empezar a hacer razonamientos y ya no hacer falacias como la presidencia, ¿no? Es que si A es amigo de B, entonces su silogismo barato que hizo, que es una falacia total, ¿no? Entonces, digo, en fin, son situaciones interesantes. ¿Cómo podríamos, a manera de conclusión, porque ya nos comió el tiempo, con ustedes se me va el tiempo bien rápido, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos invitar a la gente? Súmate, cámbiale, como decían esta del agua, ciérrale, ¿recuerdan? Ciérrale el tema de cuida el agua, ciérrale. ¿Cómo decirle a la gente ahora? Uy, no, esto está todavía peor que la vez pasada. Mira, tú mencionaste que en los 60s, aquí se creó lo de la planificación. Bueno, en los 60s también salió un libro importantísimo que se llamaba Los límites del crecimiento. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es que los derechos de la naturaleza son reales. No podemos seguir pensando que la naturaleza está separada de nosotros. Somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. La naturaleza no es algo que está separado. Por lo tanto, no podemos seguir pensando que la vamos a usar ni qué beneficios nos va a traer. Más bien, qué daño le estamos causando. Yo creo que si cambiamos ese punto, toda nuestra lucha por la reforma constitucional y que se incluyan en los derechos de la naturaleza va a ser mucho más fácil. Pero esto tiene que ser a nivel pues, nacional y global y local y personal y de todo lo que ustedes quieran, porque no podemos seguir pensando que estamos separados y que tenemos que tener crecimiento ilimitado. No, el mundo es finito, los recursos son finitos y no están ahí para que los usemos, están ahí porque los necesitamos. Claro. Diego, conclusión.
Pues a manera de conclusión, si nos están viendo en Tampico y por favor nos faltan firmas para impulsar una iniciativa que tiene aquí Miriam, que es Restauremos la Laguna del Carpintero. Entonces, si nos están viendo, por favor, nos faltan poquitas firmas. Por favor, ayúdenos a juntarlas. Está la página que es Restauremos la Laguna del Carpintero. y ahí tienen los puntos para las firmas. Aranza. Maravilloso, pues sí. Si podemos dejar algo es que nosotros también tenemos decisión desde la participación ciudadana y también como consumidores, porque este mundo es del capitalismo, entonces podemos elegir qué consumir, qué le hace menos daño a la naturaleza. Yo antes decía, no, es que la industria nos aplasta, pero nosotros también podemos controlar a la industria desde lo que consumimos. Entonces, pues sí, conectando este tema al tema de los derechos de la naturaleza, pensar en nosotros, ¿no? Pensar como guardianes desde tomar pequeñas decisiones como es la compra de algún producto. Creo que desde ahí estamos haciendo diferentes cambios y grandes cambios, pequeños grandes cambios. Claro. Y sí, recordar algo, los derechos todos los tenemos, hay que saberlos ejercer, hay que saberlos pelear, hay que saberlos vivir, sobre todo eso es lo más importante. Y recordar algo, el árbol, la planta, el animal, todos ellos nos necesitamos unos a los otros. En la medida en que los cuidemos, ellos nos cuidarán. Pues amigos, así se dijo este día, así lo dijo Miriam, así lo dijo Aranza, así lo dijo Diego, así fue este programa. Ahora lo interesante, ¿tú cómo lo dirías? Y lo mejor, ¿cómo vas a comenzar a hacerlo? Nos vemos la próxima semana, muchas gracias y excelente día. Hasta luego.